Las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Es la mañana de Federico en el radio. En unos instantes va a estar con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos en unos minutitos, pero tenemos muchas noticias que contarles, así que permítanme que comience sin más dilación. Hoy es el día de Santo Tomás de Aquino, patrón de la universidad, gran estudioso, filósofo de Aristóteles y bueno, el gran representante de la teología cristiana. Así que muchas felicidades a todos los Tomás, a todos los Tomases que nos están escuchando, por supuesto también a todas las Tomasas, que también es un nombre muy tradicional aquí en España, y felicidades sobre todo a aquellos que nos escuchan a través del Club de Libertad Digital. Bueno, mucha precaución por favor, porque España, todo el país, está en alerta por un fuerte temporal. Las lluvias, ya saben ustedes, están siendo generalizadas, llevamos ya varios días con unas tormentas importantes prácticamente en toda la geografía española, pero es que hoy las nevadas van a ser copiosas prácticamente en toda la mitad norte de la península, con rachas de viento potencialmente huracanadas. Ya saben que lluvia, nieve, viento, dificultades para la conducción, así que mucha precaución. Les comento que una mujer ha fallecido en Torremolinos a consecuencia de la caída de un árbol. Ayer mismo vimos también y tuvimos que dar noticia de un accidente muy parecido al que sufrió hace tan solo una semana ese tren en Cataluña por la caída de un muro. Ayer sucedió lo mismo en Galicia. La Junta de Extremadura ha suspendido la actividad lectiva en toda la región. En Andalucía tampoco habrá clases en cerca de 80 municipios de Almería, de Málaga y de Cádiz. Allí va a llover y lo hará con mucha fuerza, y hay casi un centenar de carreteras afectadas. Así que fíjense ustedes, si ya era poco el lío en el que estamos metidos, en el que nos han metido con las líneas del ferrocarril prácticamente colapsadas en todo el país, imagínense ahora con más de un centenar de carreteras afectadas por la lluvia y a más. A esta hora en Madrid tenemos 4 grados, vamos camino de los 9, pero llueve en la capital, y ayer prácticamente la conducción era imposible. En la medida de lo posible les recomendamos, por supuesto, el transporte público. La máxima nacional se va a registrar en Las Palmas de Gran Canaria, allí 22 grados, la mínima en León 2 grados bajo cero. Ya les adelanto que hoy vamos a tener una jornada y un programa bien interesante. A partir de las 8:30 de la mañana nos van a acompañar Ignacia de Pano y Francisco Maruenda, y hoy vamos a recibir en el estudio a partir de las 9:20, 9:25 aproximadamente a Maybord Petit. Ya saben ustedes, porque nos ha acompañado en anteriores ocasiones, Maybord es una prestigiosa periodista venezolana afincada en Estados Unidos, concretamente en Nueva York. Ella tiene un canal de YouTube en donde informa puntualmente de toda la actividad política que tiene que ver, lógicamente, muy vinculada con Venezuela. Ella sigue al minuto esa declaración y ese proceso contra el Pollo Carvajal por parte de la justicia americana, y, por supuesto, además la vamos a tener en una jornada muy importante, porque María Corina Machado va a ser recibida por Marco Rubio. Así que hoy es un día bien interesante para poder hablar con Maybord Petit y, sobre todo, hablar de algo que se ha dejado de lado, quizá por esa vorágine de ese goteo constante de la liberación de, escasísimos presos políticos venezolanos, porque todavía quedan más de 700 en las cárceles, pero ¿qué es lo que sucede con ese proceso judicial desarrollado en Estados Unidos contra Maduro y contra su esposa? Es algo de lo que prácticamente no hemos tenido información, de lo que prácticamente no les estamos informando, precisamente por esa cuestión, quizá por esa lenta agonía de los familiares de los presos políticos, que están viendo cómo en ese goteo constante, pero muy lento, están siendo puestos en libertad, y, como les digo, todavía quedan centenares en las cárceles. Hoy prestaremos atención, por supuesto, también a ese proceso. Pero antes, lógicamente, tenemos que referirnos a lo que acontece en nuestro país, y es la cuestión relativa al accidente en Adamuz. Estamos a unas horas de que se celebre esa misa funeral en Huelva, en donde van a acudir los familiares que puedan hacerlo,
y que se encuentren con ganas de hacerlo. Ayer era especialmente conmovedora la entrevista que Luis Herrero realizaba al portavoz de las víctimas del Albia, en donde le preguntaba precisamente por su asistencia a ese funeral. Decía que iría si las fuerzas se lo permitían y si las citas médicas se lo permitían. Básicamente, Mario Samper, que es como se llama este representante, venía a decir que las víctimas del Albia, también las del Lirio, están todavía en los trenes. Están todavía en los trenes, no han tenido tiempo de recomponerse ni de recuperarse y, lógicamente, piensan en sus fallecidos, piensan en las personas que se han ido, pero lo que están ahora mismo es en esa recuperación momentánea, porque todavía no han salido del accidente. Ahora mismo podríamos decir que las investigaciones continúan y además lo están haciendo desde la Guardia Civil y también desde esa comisión de investigación a buen ritmo. Ya se trabaja con varios datos que pueden ser concluyentes, podríamos decir, y en paralelo se abre un proceso judicial contra Puente en la Audiencia Nacional y también una crisis política. Y si no, fíjense ustedes en las fotografías que hoy vemos en las portadas de varios periódicos, y llama especialmente la atención la fotografía de portada del diario El País, en donde un Pedro Sánchez erguido, soberbio, con paso firme, va por los pasillos del Congreso de los Diputados con un cabizbajo Puente a su lado. Y es que son muchas las fuentes que hablan ya de una crisis política que podría acabar en los próximos días con el titular de Transportes, Vanessa Vallecillo. Buenos días. Buenos días, Rosana. Sí, la investigación avanza, como decías. La Guardia Civil y la Comisión de Investigación tratan de averiguar por qué reventó esa vía. Se barajan dos posibilidades: un fallo en la soldadura o un problema por la erosión de los materiales. El ministro Óscar Puente admitía públicamente su sorpresa ante las declaraciones del presidente de la Comisión de Accidentes, que concluyó que el fallo se encontraba en la vía. Ignacio Varrón ha llegado a decir que por renovación integral entiende el cambio total de esa vía. El titular de Transportes aclara que una rehabilitación total también puede mantener tramos antiguos. Bueno, esto ya de por sí es una contradicción pura y dura. Enseguida van a escuchar al ministro de Transportes decir que una rehabilitación integral no tiene por qué ser total. Bueno, hasta donde alcanza nuestro conocimiento e incluso la Real Academia Española, integral significa total, por completo. Y he aquí uno de los principales argumentos que en su defensa estaría utilizando el propio Óscar Puente, al que hoy Vanessa le sale una nueva versión contradictoria, y en este caso nada más y nada menos que desde Adif. Sí, Adif establece que la reforma del tramo debía haber sido integral y mientras tanto el diario El País asegura tener acceso a un recuento que la vía que establece 15 puntos con fallos en la soldadura como el que colapsó. La Audiencia Nacional abre diligencias contra Óscar Puente tras la presentación de una denuncia por homicidio imprudente por parte de la Asociación Libertad y Justicia, y el Consejo de Ministros aprueba las ayudas millonarias para las víctimas. Muchas de ellas denuncian que nadie se ha puesto en contacto con ellos. Vamos a escuchar a Óscar Puente y al representante de las víctimas del Albia, Mario Samper. Lo que no se puede es pedir intervenciones y explicaciones inmediatas de un ministro, intervenciones continuas, absoluta transparencia, y que al mismo tiempo incluso no se puedan cometer errores en la terminología, en los datos, en las fechas, y que se conviertan en una especie de falta inexcusable o una especie de intento de ocultación. Se renueva la línea de extremo a extremo. ¿Quiere decir que se sustituyen en esa renovación todos los elementos integrantes de la vía? No. Y ni hablamos de eso, tampoco hablamos de los funerales de Estado que se pretenden hacer y luego se suspenden. Es que no estamos en esa situación ahora mismo, estamos muy cerca del suceso todavía y incluso psicológicamente estamos casi todos en tratamiento psicológico. Bueno, ya les digo que ese funeral que va a tener lugar mañana en Huelva, en el Auditorio Carolina Marín, va a ser absolutamente multitudinario. De hecho, se ha tenido que trasladar del lugar de la catedral a este polideportivo por la cantidad de personas que tienen previsto acudir. Es cierto que muchas de las víctimas no están en condiciones ni psicológicas ni tampoco físicas. Incluso su agenda de médicos, como nos decía el propio Mario Samper, les impide acudir al funeral, pero mucha gente quiere estar arropada a las víctimas como se merece. Por otro lado, el ministro Óscar Puente parece un animalillo acorralado. Por supuesto, claro que se le puede exigir al ministro que salga a dar explicaciones y declaraciones minuto a minuto. Por supuesto, se hizo en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, durante la pandemia. No se estaban ofreciendo casi
a 24 horas datos e información sobre la evolución de la misma? ¿Por qué no se puede pedir al ministro? Y en cualquier caso, lo que no está justificado en ningún caso son las mentiras y los ataques a la prensa y a las investigaciones independientes que corroboran además la investigación oficial, que es lo que está haciendo, por ejemplo, de una manera absolutamente ejemplar y profesional el diario El Mundo. Esto es lo que no se puede permitir. En cualquier caso, y vuelvo otra vez a referirme a los medios, digamos que proclives al gobierno y en este caso al diario El País, fíjense ustedes en la información relativa, esos 15 puntos de la vía en donde se han encontrado fallos exactamente iguales a donde se produjo el choque de los trenes, fallos en esa soldadura y la fotografía de portada. Un Sánchez soberbio, arrogante y un Óscar Puente cabizbajo. Yo creo, si me permiten mi opinión personal y les interesa, que estamos asistiendo ya a la operación Óscar Puente, a la operación cayó el ministro de Transporte, el ministro de los tuits. En esto estamos ahora mismo. Bueno, ayer se vivía en el Congreso de los Diputados el primer fracaso del año por parte del Gobierno y el quinto ya de la legislatura. Se trataba de sacar adelante un decreto ómnibus, para que todos ustedes se hagan a la idea. Un decreto ómnibus es una especie de batiburrillo, una especie de popurrí, en donde el Gobierno pretende sacar adelante una serie de iniciativas, muchas iniciativas, pero pone como publicidad o como cartel publicitario solamente una de ellas, y en este caso era la revalorización de las pensiones. Sí, ha quedado en suspenso por 171 votos a favor y 179 en contra. El Ejecutivo toma a los pensionistas como rehenes y oculta tras ellos otras medidas, como aquellas que favorecen, por ejemplo, la inquiocupación. Partido Popular, Vox, UPN y Junts votaron en contra, demostrando a los independentistas que están muy lejos de alcanzar un acuerdo con el Gobierno. Sánchez tenía preparado un vídeo que se emitió tras la votación. Lo vamos a escuchar junto a Feijóo, Nogueras y Yolanda Díaz. Lo han vuelto a hacer. Otra vez el Partido Popular toma como rehenes a los jubilados y jubiladas de nuestro país, votando en contra de sus intereses de más de 10 millones de pensionistas. Quizás pienses que a ti esto no te afecta directamente, pero piensa en tu abuelo, en tu abuela, quizá en tu madre, en tu padre, que podría perder más de 500 euros al año. Pedro Sánchez os está mintiendo. Lo hace con frecuencia y sobre muchas cosas, pero esta es especialmente burda. Hoy os está contando que el Partido Popular, junto con la mayoría de los grupos del Congreso, estamos en contra de subir las pensiones. Es falso. Desde el pasado mes de noviembre está registrado una proposición de ley para revalorizarlas y para hacerlo además de forma automática. Hoy mismo hemos vuelto a registrar la misma iniciativa. No pueden obligarnos a votar que sí, a que no puedas hacer nada si te ocupan el piso y no te pagan el alquiler. Ayudar a las personas vulnerables, por supuesto que sí, y eso es responsabilidad de la administración, no del pequeño propietario. No del petit propietari. Lo que le quiero decir a todos los pensionistas de nuestro país, que son 10 millones de personas, que hoy el Partido Popular les ha quitado 50 euros que hoy ya estaban percibiendo en su pensión gracias a la aprobación que el Gobierno de España hizo en diciembre para revalorizar las pensiones. Bueno, lo que no se da cuenta Yolanda Díaz, tampoco el presidente del Gobierno, es que a lo mejor entre esos 10 millones de pensionistas hay algunas personas que tienen que completar su pensión precisamente alquilando su vivienda y son víctimas de la inquiocupación. Nos vuelven de nuevo otra vez a los ciudadanos a tratar como tontos. El presidente del Gobierno refiriéndose y dirigiéndose a los jóvenes. Fíjate en tu abuelo, fíjate en tu abuela, fíjate en tu padre, fíjate en tu madre. Se lo está diciendo a los jóvenes. Qué suerte tienen si tienen un trabajo y que probablemente lleva sin revalorizarse varios años, cuando el año pasado precisamente las pensiones se revalorizaron en función del IPC un 8,5%. Nos vuelven otra vez a tratar como estúpidos. En cualquier caso, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, aquella que tan solo hace unas semanas pedía una remodelación integral, como dice Puente, integral del Gobierno, ya no lo pide, si se fijan ustedes. Estamos otra vez en la operación Frankenstein, en la operación recuperar a los soldados izquierdistas por parte del presidente del Gobierno, y eso se ve claramente en la posición de Sumar y en la posición de Podemos, de la que vamos a hablar a continuación. Respecto a esa regularización masiva de irregulares y de ilegales que ha presentado el Gobierno, con la cual pretende acercarse a Junts, acaban de escuchar a Míriam Nogueras. De momento,
muy, pero que muy difícil tiene el Ejecutivo aproximarse a Puigdemont, y de momento la respuesta de Junts en el Congreso ayer en ese decreto ómnibus fue voto en contra. Así que no están las posiciones tan cercanas como nos hacen ver. Como les decía anteriormente, la cuestión de la regularización masiva, cerca de 500.000 de irregulares que van a ver cómo su situación se normaliza en nuestro país, en lo que va a ser un auténtico coladero, tal y como se nos está presentando y tal y como lo están denunciando aquellos que saben de esto, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ayer, en cuanto conocíamos la noticia, cuya primicia la tuvo Irene Montero en un acto previsto por parte de Podemos el mismo lunes a última hora de la tarde, en lo primero en lo que nos fijamos fue en las condiciones para la regularización, en donde en ningún caso se vincula al trabajo, se vincula a un contrato de trabajo, se vincula simplemente a una estancia mínima de 5 meses que pueden además justificar con cualquier tipo de factura, incluso un abono transporte, y lógicamente el hecho de que no haya antecedentes penales relevantes. Y era en ese punto en donde queríamos subrayar lo de la relevancia. ¿Quién establece la relevancia de los antecedentes penales y qué sucede si no hay una hoja, si no hay una declaración en donde se puedan contrastar esos antecedentes penales, que es en lo que incidían ayer precisamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Bueno, pues para Ione Belarra y para Podemos no hay ningún problema con que el interesado en cuestión haga una declaración responsable de que no tiene antecedentes penales en su país, que sería algo difícil de demostrar dadas las circunstancias. Con eso nos vale, y se quedó tan pancha. Bueno, pues aquí tienen ustedes el ejemplo de lo que va a ser y de lo que se nos anuncia ya como un colapso en la Administración y probablemente un colapso en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en lo que va a conllevar, lógicamente, un aumento en la inseguridad. Sí, Ione Belarra abría, como decías, la puerta a que una simple declaración responsable sirva para demostrar que un ilegal no tiene antecedentes penales, y la representante de Podemos se felicitaba por el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Pedro Sánchez para una regularización masiva que, como advierten las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, colapsará la Administración, provocará un efecto llamada y pondrá en peligro las intervenciones contra el narcotráfico. Vamos a escuchar a Belarra junto a la portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Ana María Alarcón. Vamos a poner más facilidades para que tú puedas solicitar los antecedentes penales, y si no te los da, si tu país de origen no te los da, sea el gobierno el que tiene la responsabilidad de ponerse en contacto con tu país para solicitarlos. Y si no, que valga una declaración responsable de que efectivamente tú no tienes antecedentes penales, de manera que sorteemos también esa burocracia insufrible que hace que personas que tienen derecho a la regularización pues no puedan acceder. Una regularización masiva, sin medios ni control, solo va a beneficiar a las mafias que trafican con personas. La policía ejecuta la política migratoria y todavía nadie ha explicado quién va a verificar identidades ni antecedentes reales. Estas medidas lo que hacen es generar un efecto llamada y más presión en fronteras y en las calles. Y esto, de nuevo, pone en entredicho cómo se están estableciendo los protocolos relativos a la inmigración. El otro día, en conversación con el vicepresidente del Gobierno de Canarias, el señor Manuel Domínguez, explicaba precisamente ante estos micrófonos que el protocolo que se establece en Canarias de entrada lo establecen las firmas de 2 voluntarios de las ONGs que están controlando e identificando a los individuos que están entrando por los puertos canarios, que normalmente todos se suelen llamar de la misma manera, Mohamed, todos han nacido el día 1 de enero de un año, lógicamente, anterior al de su mayoría de edad. Es decir, todos se llaman igual, todos han nacido el mismo día y todos proceden del mismo país. Y son 2 voluntarios de las ONGs que están estableciendo esa lista totalmente falsa, los que firman. 2 voluntarios de una ONG, y esto nos lo cuenta el vicepresidente del Gobierno de Canarias, que se sonroja cuando el propio presidente, el señor Clavijo, le muestra la hoja, le muestra el pliego de los ingresos en Canarias en un protocolo seguido y admitido, lógicamente, por el Gobierno de España. Bueno, como pueden imaginarse ustedes, esta circunstancia y esta cuestión se va a llevar a Bruselas, porque se da la circunstancia de que en el resto de Europa, en Francia, en Italia, en Alemania, incluso en el Reino Unido, donde gobiernan los laboristas, que son los socialdemócratas, se han dado cuenta de que con esta política migratoria no se puede seguir.
y es una política totalmente contraria, más parecida a la de Meloni, la que se está imponiendo en estos países, que la que se está desarrollando en el nuestro de puertas abiertas. En fin, vamos a continuar contándoles enseguida más detalles, más información. Son las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Óptima Mayores. Bueno, hoy mejor que nunca estos consejos para las personas mayores, Vanessa. Y tanto, sobre todo para todos aquellos oyentes que tengan más de 65 años, una casa y que necesiten un dinero extra. Existe la hipoteca senior, que es el único préstamo para mayores de 65. Se puede usar para cancelar deudas, para mejorar el día a día, para reformar su casa o para aquello que necesite. Y lo mejor, pues que no tiene que preocuparse de cómo devolverlo. Consiga la tranquilidad que buscaba con el respaldo de Óptima Mayores. Infórmese gratis en el 900-877-266. Lo repito, 900-877-266 o entre en hipotecasenior.com. Bien, les estamos contando las complicaciones que va a haber hoy con el temporal en todo el país, esa combinación explosiva de nieve, de lluvia, de viento. Sergio Eras, buenos días. Buenos días. Hay que tener muchísimo cuidado en la carretera. Pedimos mucha precaución, como siempre, y en Madrid hay que destacar que ahora mismo muy lenta la circulación en la M30 dirección norte, retenciones que empiezan en Méndez Álvaro hasta O'Donnell y en el Puente de Ventas, y también sentido sur a la altura de Imperial dirección Avenida del Manzanares. En el centro de la ciudad, las complicaciones habituales en los entornos de Plaza de España, de Gran Vía, en Atocha, en el Paseo de Santa María de la Cabeza y en la Avenida del Mediterráneo. Vamos a comprobar ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, José Antonio Pedrosa, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues pendientes del temporal de nieve que deja más de 66 carreteras afectadas por nieve, 4 de ellas de la red principal, ya quedando prohibido el acceso a camiones por la 1 en Madrid, en la zona de Somosierra, al igual que eso sí transitables con precaución en Asturias, la AP66 en el Reindú hasta León, ya en la zona de Caldas de Luna, la A52 entre Zamora y Orense, en la zona de Padornelo, y también en Segovia y Madrid, la AP6 en Gudillos y Guadarrama, y por último la A23 ya en Sabiñánigo, en la provincia de Huesca. Lo peor sigue estando en Aragón, Castilla y León, que asimismo también se le suma la lluvia que provoca el corte de 17 carreteras secundarias, estando lo peor en Andalucía, concretamente en la provincia de Cádiz, y también otras 2 en Extremadura, por lo que les pedimos que se informen del estado de las carreteras antes de circular y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno. Al margen de ello, un accidente complica la entrada a Sevilla por la A49 en Benacazón, al igual que otro en la C33 ya en Barcelona, en Pared del Valle, dirección Granollers. Son las 7:31 de la mañana, las 6:31 en las Islas Canarias. Continúan escuchando La Mañana de Federico. En el radio, por supuesto, les estamos advirtiendo, alertando del temporal, de lluvia, de nieve y de viento que azota hoy buena parte de la península, buena parte de España, y les estamos pidiendo, por supuesto, muchísima precaución a la hora de coger el coche y mucha paciencia también si lo tienen que coger, por ejemplo, en las grandes ciudades. Ayer fue un día de lluvia y tormenta en Madrid, casi constante, y lógicamente esto se nota en las retenciones y en los atascos. Y Madrid ya está patas arriba con las interminables obras, pues imagínense ustedes lloviendo. Mucha paciencia, y ya lo lamento si tienen que salir antes de casa, porque hoy les va a costar llegar a su punto de trabajo. En fin, con Silvia Ribeiro y con Sergio Eras vamos a contarles más noticias, y si acaso alguien dudaba de cuáles eran las intenciones reales del Ministerio de Justicia y del Gobierno de España con Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, pues hoy ya tenemos esos primeros avances y esas primeras solicitudes de indulto por parte de 2 individuos, de los cuales de momento desconocemos su identidad, pero lo que sí sabemos es que el ministro Bolaños ya ha empezado a tramitar esas solicitudes. Silvia, buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. El Ministerio de Justicia ha tramitado la primera petición de indulto para el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado e inhabilitado por filtrar datos privados de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El Ministerio de Bolaños alega que 2 particulares han solicitado el perdón para el exfiscal. Bueno, pues tendremos más noticias, por supuesto, y se las contaremos, pero no nos extrañaría nada que estos 2 particulares fuesen, pues por ejemplo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también, ¿por qué no?, el propio ministro de Justicia, que se han dado, desde luego, prisa en tramitar esta situación y este nuevo proceso,
que seguro que como el proceso de regulación masiva de inmigrantes se va a hacer en un tiempo récord. También otro coladero. En fin, el Ministerio de Igualdad, ¿se acuerdan ustedes de las pulseras AliExpress que luego dijo la ministra Ana Redondo, la ministra de Igualdad, que no era cierto, que era un bulo, a pesar de lo que comentaban los propios policías, que tenían que estar controlando a estas mujeres amenazadas y que tenían este sistema de control para que sus exparejas o parejas no las pudiesen hacer daño, no las pudiesen amenazar, que acudían a los domicilios donde les indicaba, por ejemplo, ese sistema de control que estaba la mujer amenazada y allí no había nadie, y allí no había aparecido nadie, o que de repente empezaba la pulsera a soltar una alerta y esa alerta no se correspondía con el lugar desde donde estaban ubicada la persona. Bueno, pues todo esto que negó la ministra de Igualdad no debía de ser tan falso cuando hoy hemos tenido noticia de que ya se ha firmado un nuevo contrato por parte del Ministerio para cambiar precisamente este sistema de control. El Ministerio de Igualdad cambiará las pulseras antimaltrato por tobilleras que, según dicen, son más difíciles de manipular. El Gobierno invertirá 111 millones de euros en la sustitución. El anuncio llega 5 meses después de la polémica suscitada por el informe de la Fiscalía que alertaba de fallos que fueron negados por la ministra Ana Redondo. Fuimos conscientes de que había que mejorar el contrato y de que había que incorporar aquellas mejoras derivadas de las investigaciones que tanto internamente como externamente de la auditoría externa nos trasladaron. Y eso es lo que hacemos en el presente contrato. Los maltratadores, los que pueden llegar a ser asesinos, se quitaban las pulseras de control ellos mismos, por sus propios medios. Y la ministra de Igualdad llegó a decir que lo que estábamos contando en los medios de comunicación eran bulos y llegó a amenazar a los medios de comunicación con llevarnos a los tribunales si seguíamos insistiendo en que estas pulseras eran unas pulseras AliExpress, cuando la propia policía lo había denunciado. En fin, esto es lo que sucede 5 meses después que se cambia el contrato. Bueno, y lo que sucede después de los hechos también luctuosos acaecidos en el sur de España, en Cádiz, con el asesinato por parte del narco de 2 guardias civiles, es lo que sucedió en las últimas horas. Otro nuevo incidente que podía haber acabado y que por fortuna no lo ha hecho, con el fallecimiento y con la peor de las noticias por parte de guardias civiles que trataron de interceptar al narco que campa a sus anchas por el sur de España después de que el ministro del ramo, el ministro Marlaska, haya desactivado y desintegrado la unidad Oconsur que se dedicaba precisamente a la persecución del narco. 3 guardias civiles han resultado heridos de bala al intentar interceptar una narcolancha en Aznalcázar. Mientras tanto, Fernando Grande Marlaska planta a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que iba a explicarle hoy mismo las deficiencias laborales de los agentes que luchan contra el narco en España. El ministro declina la invitación tras el demoledor informe de los eurodiputados que investigaron el asesinato de 2 guardias civiles en Barbate y en el que acusaban a Marlaska de obstruir su trabajo. Es decir, que el ministro se niega a acudir porque se le cae la cara de la vergüenza después de la desintegración de esa unidad que estaba dando resultados. Pero ojo, que esto sucede el mismo día en que de nuevo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están alertando de las consecuencias que va a tener ese proceso de regulación masiva de ilegales. Lógicamente, cuando una situación no se controla, cuando una situación no viene establecida con una condición previa que pueda ser la laboral, eso significa que se va a producir una inmigración, una regularización masiva que va a suponer un coladero, más aún cuando los antecedentes penales no se van a poder contrastar, no se van a poder demostrar esa limpieza de hoja, esa limpieza de expediente que ayer la propia Ione Belarra, lo acaban de escuchar ustedes hace unos minutos, decía que se podía suplir con una simple declaración responsable. ¿Se imaginan ustedes al narco diciendo yo declaro responsablemente que no tengo antecedentes penales en mi país y con esto vale? Bueno, pues esto es lo que va a suceder. Y esto es lo que está alertando la policía y la Guardia Civil sin que el gobierno haga absolutamente nada. Y bueno, aunque parezca mentira y les parezca mentira, estamos de elecciones, estamos de campaña en Aragón. Por cierto que mañana vamos a tener aquí en estos estudios al responsable y al líder de Aragón Existe, a Tomás Guitarte, que en las últimas horas ha hecho un anuncio interesante. Aragón Existe y Teruel Existe anuncian que se personan en el caso Coldo tras el registro de las sedes de Forestalia y del Ministerio de Transición Ecológica.
ecológica. Consideran que la trama ha podido operar en la región con las sospechas puestas en el proceso de aprobación del clúster del Maestrazgo. En su escrito, el partido alude también a los daños que pudieran haber causado la fiesta de Ábalos en el Parador de Teruel. Escuchamos a Tomás Guitarte. Y entendimos desde aquel momento que podían estar en juego intereses de los generales de los aragoneses, así como el principio de legalidad. Y era una obligación de cualquier formación política aragonesa personarse en esas diligencias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, va a recibir hoy en Washington a María Corina Machado. El encuentro se va a producir solo 2 semanas después del que mantuvo la líder opositora con Donald Trump. Es el tiempo que llevaría instalada en el país. La reunión es interpretada como un acercamiento del gobierno republicano a la Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, la Casa Blanca no ha cambiado de estrategia y mantiene el diálogo abierto con Delcy Rodríguez. Bueno, esto es un encuentro muy importante porque ahí el que maneja desde luego los hilos es Marco Rubio, el que controla las situaciones Marco Rubio, y por supuesto que es un encuentro importantísimo. Le vamos a preguntar a Maypor Petit, a la periodista venezolana afincada en Estados Unidos, en Nueva York, que está siguiendo de manera puntual, por supuesto, todo el proceso contra el pollo Carvajal, qué le parece este encuentro, y por supuesto también le vamos a contar cómo se va a producir ese proceso contra Maduro y contra Celia Flores, contra su esposa, porque es una cuestión que no hemos abordado en las últimas semanas, quizá, bueno, pues lógicamente muy pendiente de lo que sucede en Venezuela y de esa liberación, de ese goteo mínimo de liberación de presos políticos. Ya les digo que quedan más de 700 presos políticos en las cárceles de Venezuela, pero tenemos que prestar también atención a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y ojo, porque lo que acaba de comprobar el equipo del doctor Mariano Barbacid para avanzar en la lucha contra el cáncer, y de un cáncer muy concreto, que además es el más peligroso y el más mortal, es importantísimo, y todo gracias a una fundación, a la Asociación CRIS contra el Cáncer, que se dedica precisamente a eso, a fomentar y a trabajar para la investigación en torno a los cánceres. Sí, el equipo del doctor Mariano Barbacid, financiado por esa Fundación CRIS contra el Cáncer, presenta una investigación que consigue la desaparición completa del cáncer de páncreas en modelos de animales, uno de los más mortales que existe, con menor tasa de supervivencia. Se trata de un primer paso clave, pero para que aún puede faltar un tiempo para ser llevado a cabo con un ensayo clínico en humanos. Confían en que los primeros estudios puedan ponerse en marcha en un plazo aproximado de 3 años. Nuestra investigación lo que ha conseguido es una terapia, una triple terapia, es decir, compuesta por 3 inhibidores, que lo que hace es eliminar, desaparecer tumores experimentales de páncreas y además hacer que esa desaparición sea duradera en el tiempo, es decir, que no vuelvan a aparecer resistencias, recidivas, que es el principal problema que hay ahora en este momento en la clínica. Nos vamos a la Mutua, Silvia. Sí, porque últimamente no dejo de escuchar en diferentes conversaciones con familia, con amigos, aquí en el trabajo, con los compañeros, pues gente que está harta de sus compañías de seguros porque no hacen más que subirles el precio. Así que claro, te puedes imaginar, están contentos. Si esto también os pasa a vosotros, es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Vente a la Mutua y todos contentos. Consulta las condiciones en Mutua.es. Bueno, y ahora nos vamos al resumen de la prensa económica, como siempre, con CaixaBank. Bueno, pues son las 7:43. Estábamos hablando precisamente de ese empleo público. Luis Fernando Quintero, buenos días. Como siempre, hoy en Libre Mercado, orientándonos y contándonos cosas tan interesantes como que el empleo público se desborda con Sánchez y hace saltar por los aires la barrera de los 3,6 millones de funcionarios. Estamos en tasas que son de récord. Son de récord. Podemos decir abiertamente que bajo el gobierno de Pedro Sánchez la nómina de empleados públicos ha incrementado en más de 500.000 de personas. Es decir, aquí podríamos decir, no, el gobierno podría presumir, ¿cómo que el gobierno no puede crear empleo? Claro que podemos crear empleo. Pequeño problema que esos empleos se crean bajo el paraguas, la resistencia o el trabajo de todo el sector privado, de todos los activos del sector privado, que cada día tienen que soportar a más pasivos, entre los que hay que contar, por supuesto, a los funcionarios, porque los funcionarios, los empleados públicos, cobran del dinero de la administración que se llena
con aquellos empleados que en el sector privado cada día madrugamos e intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible para que el Estado se quede con la mitad de lo que ganamos. Bueno, pues el Estado tiene más de 500.000 de nuevos empleados públicos durante la etapa de Pedro Sánchez, más de 3,6 millones de funcionarios en el día de hoy, un aumento sistemático del empleo público, sobre todo en los últimos trimestres, que lo que está haciendo es engordando el número de funcionarios a sueldos de la Administración, y que la EPA revela que España ha roto esa barrera escalofriante de los 3,6 millones de empleados públicos. Son nichos de población, además, que son, digamos, que entiendas bien la expresión, fáciles de controlar en momentos puntuales. Lo vimos, por ejemplo, ayer, la cuestión de las pensiones, la revalorización, lo vemos también cada vez que hay una negociación con los sindicatos a la hora de aumentar el sueldo a los empleados públicos, y que esto, lógicamente, puede ser la garantía de un voto a futuro, ¿no? Hombre, por supuesto, al final el empleado público depende enteramente del Gobierno y de las políticas que en él se vayan a poner en marcha. Es verdad que es un empleo generalmente más estable y que sabes que te ganas la plaza y ahí te vas a quedar de por vida, pero cuanto cobres, las subidas, etcétera, sí depende de la persona. Y eso me parece quizá la reflexión que acabas de hacer, que es mucho más profunda y mucho más peligrosa, en cómo una sociedad, sobre todo en esas franjas más jóvenes, puede cambiar de mentalidad de una manera tan absolutamente, digamos que desastrosa bajo mi punto de vista, que es fiarlo todo a la estabilidad de un empleo, renunciando a la progresión, a la innovación, a la creatividad, a lo que se supone que es propio de las edades más tempranas, ¿no? El hecho de que los jóvenes de 25 años quieran tener un empleo fijo y apuesten directamente por prepararse una oposición y estén renunciando a otro tipo de iniciativas que pueden ser mucho más innovadoras para un país y mucho más ricas potencialmente, a mí me parece un desastre. No, pero es que los incentivos están mal puestos, evidentemente. Un chaval, un joven o una persona que ha entrado a trabajar en el sector privado o que ha querido emprender montando algún pequeño negocio o haciéndose autónomo, en estos primeros años de trabajo se ha dado cuenta de lo que eso significa, ¿no? Pelearse con la administración, trabas burocráticas, problemas, una hacienda pública depredadora que se queda con la mitad del trabajo que realizas cuando te pones a hacer cuentas. Generalmente los autónomos más jovencitos, los que arrancan proyectos nada más terminar la carrera, son los primeros en abrir los ojos ante esta realidad. Y claro, si ante el primer tropezón, el primer fracaso, cuando inicias este tipo de sendas, muchas de estos trabajadores, de estos autónomos, de estos emprendedores, llegan a una conclusión lógica, y es decir, si yo intento trabajar por mis propios medios para labrarme un futuro y conseguir una carrera brillante, pero tengo una administración que no hace más que ponerme palos en la rueda y piedras en el camino, pues oye, a lo mejor lo que tengo que hacer es hacerme una oposición, tener un sueldo más o menos digno y saber vivir con la tranquilidad de que eso no me va a faltar, ¿no? Y eso es lamentablemente el esquema que hacen en España muchos jóvenes. Aparte, tenemos un gobierno que está empeñado en aumentar esa nómina de empleados públicos de manera extraordinaria, haciendo con otro problema, o sea, poniéndolo encima de la mesa, otro de los problemas graves que tiene nuestra economía, y cada día más grave. Y es un problema de no retorno, porque llegará un momento en el que esto va a suponer una quiebra de nuestro sistema de estado de bienestar. Y es que cada vez menos activos soportan más pasivos. Es decir, estamos en el ratio de activo-pasivo en España, más o menos, si sumamos pensionistas, empleados públicos, ingresos mínimos vitales, etcétera, estamos ya casi en el 1-1, 1,5-1 más o menos. Creo que es, te hablo de memoria, la última cifra que miré. En cuanto a empleados, sector activo, pensionistas, estamos en el 2,5. Se prevé que en 20-30 años vayamos al 1,5-1 solo en pensionistas. Es decir, que estamos a una década de que un pasivo, cada sueldo, cada persona que vive de un salario del Estado, esté sostenido por menos de una persona que trabaja en el sector privado. Eso es una quiebra directa del Estado de Bienestar. Bueno, llevamos hoy otra información de Diego Sánchez de la Cruz que me parece también espectacular, sobre todo por la claridad, ¿no? Lo que uno entiende cuando la lee, dice así frena el urbanismo, la construcción de vivienda. El 96% del suelo no es edificable en España, y hay una conclusión que se puede leer en la primera línea del informe de Diego, y es que mientras construir casas no sea rentable, pues lógicamente no se va a hacer. Este es el gran problema
problema que tenemos. Este es un problema secular. Se unen en este informe dos realidades terribles que hablan un poco del déficit de vivienda que tenemos en España. Por un lado, el tema del suelo. Al final, los propietarios finales del suelo en España son los ayuntamientos, son las comunidades autónomas, y estas son las que tienen la capacidad de decir: todo este suelo que hoy no es urbanizable, hagámoslo urbanizable. Eso por un lado, que falta iniciativa, falta voluntad por parte de las administraciones más cercanas a los ciudadanos de poner de los constructores, en este caso, del sector de la construcción. Y por otro están las trabas burocráticas y todos los problemas que la administración le pone al constructor cuando inicia un proyecto. Pensemos, cualquiera que nos escuche, lo que es arrancar un proyecto inmobiliario. Oye, tienes que adelantar muchísimo dinero, tienes que pelearte con distintos acreedores para poder poner en marcha un proyecto. Primero, regulatoriamente tienes que pasar una serie de barreras hasta que pones el primer ladrillo, metes la primera excavadora dentro de la obra. Eso es dinero que a pulmón gasta el propio constructor, para que luego le digan que buena parte de su promoción inmobiliaria tiene que ir destinada a vivienda de algún tipo de protección, con lo cual a esa no le va a sacar rendimiento, con lo cual a la otra parte la tiene que subir mucho de precio sin saber siquiera si va a poder empatar, si va a poder llegar al famoso break-even, si va a poder ganar dinero. Si esta incertidumbre es cada vez mayor para los constructores, pues tenemos el problema que tenemos, que con los precios que tenemos y con la cantidad de vivienda que se necesita en España, no tenemos a las constructoras dándose codazos para conseguir construir y llevarse una parte del pastel. Es un problema de regulación. Bueno, si te parece vamos a dejarlo aquí, porque Muy Federico bien. ya está preparado para iniciar el resumen de las 8 en punto, pero hay más noticias. Estoy encantada con el sarpullido que le ha debido de salir a Ione Belarra después de ver la noticia hoy de Expansión, que Mercadona vende igual que sus 6 rivales juntos. Así Es que tremendo. debe es estar ahora mismo rascándose del picor que debe tener en todo el cuerpo. Pero bueno, vamos a dejarles con las noticias más cercanas, las de su comunidad. A Luis Fernando le vuelvo otra vez a escuchar a las 9:15 aproximadamente de la mañana. Y hoy la tertulia Ignacia de Pano, Francisco Maruenda, también en unos minutos, Meibor Petit, la periodista venezolana. Y nada, a las 8 Federico. Es la mañana. Es radio.